La clase de hoy se llama Dios que restaura nuestro pacto, su pacto en nosotros, ¿ya? Así se llama. Y lo vamos a ver en el libro de Deuteronomio 10:4. Para esto vamos a abrir nuestras Biblias, los que tienen ahí y los que no, vamos a leerlo juntos aquí. Dice, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte del medio del fuego el día de la asamblea. Y me las dio Jehová. ¿Qué nos quiere decir Dios a través de este versículo? El día de hoy vamos a descubrirlo, qué es lo que Dios nos habla. Pues entonces Dios, no sé si se acuerdan del pueblo de Israel, ahí vemos varias fotos, que el pueblo de Israel estaba ya cerca de entrar a Canaán y Dios les empezaba a dar su palabra todos los días y les dio algo muy importante. Habló al pueblo de Israel y les dio nuevamente su ley, le dio su pacto, porque antiguamente había ocurrido algo con sus mandamientos. Les recordó qué es lo que sucedió en ese tiempo. Entonces, ahora vemos que Dios le está dando nuevamente su pacto, está renovando el pacto con su pueblo, nuevamente les está dando estos mandamientos para que ellos cumplan esto y sean obedientes y no caigan en desobediencia como sus padres, ¿ok? Entonces vemos qué había pasado antes. ¿Por qué Dios le estaba dando nuevamente el pacto? ¿Por qué Dios nuevamente les estaba recordando su ley? ¿Por qué? La primera generación, nosotros recordemos los padres de los israelitas que habían salido, la primera generación que había salido en el desierto, era un pueblo que se quejaba mucho, era un pueblo que era muy rebelde. No sé si se acuerdan, remanentes, cuando ellos salieron de Egipto, pero cuando Moisés fue a recibir los mandamientos, ahí vemos en la imagen, ellos empezaron a hacer un becerro de oro, diciendo que ese becerro de oro era su Dios, quien los había salvado, quien los había sacado de Egipto, era ese Dios a quien estaban adorando. Entonces, esa primera generación del pueblo de Israel era un pueblo muy duro de corazón. Era un pueblo que no recibió la palabra conforme Dios le había dado, sino que ellos la olvidaban fácilmente y la dejaban de lado. Vemos aquí en la otra imagen qué pasó con los israelitas. Recordemos que cuando Dios les dio el maná, para ellos no era suficiente el maná. Ellos querían más cosas, querían comer carne, no estaban contentos y querían volver a Egipto porque decían que en Egipto tenían más alimento. Pero eso no era cierto. Entonces vemos que este pueblo era un pueblo muy rebelde, era un pueblo muy desobediente. Eran muy duros de corazón porque no escuchaban las palabras que Dios les había dado. Entonces, Dios les estaba recordando, ya está a la segunda generación, a los hijos de estos israelitas, que en un principio ellos quebraron el pacto de Dios, quebraron la ley que Dios les había dado, pero ahora Dios les estaba dando nuevamente su palabra. Dios les estaba dando y enseñando nuevamente su ley. Y Dios estaba mostrando cuán misericordioso era. ¿Por qué? Porque a pesar de que el pueblo de Israel desobedeció, a pesar de que el pueblo de Israel no escuchaba su palabra, Dios daba nuevamente su pacto, no los destruyó, no les dio lo que ellos merecían, sino que mostró su misericordia, mostró su amor. A pesar de que el pueblo de Israel era un pueblo infiel, Dios siempre se mantenía fiel con su pueblo, mostrando su amor.
Entonces el pueblo de Israel debía entender eso en su corazón y agradecer, estar cada día agradecido, porque le daba su ley y también dio en el campamento del pueblo de Israel, había levantado un sacerdote. ¿Y para qué había levantado Dios? ¿Por qué Dios había designado en todo el pueblo que haya un sacerdote? Porque este sacerdote, este sumo sacerdote, se iba a encargar de santificar al pueblo, se iba a encargar de ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Entonces, ese sacerdote que vemos acá ofrecía sacrificio delante de Dios y Dios perdonaba los pecados de su pueblo. Miren, y todo esto lo hacía Dios. ¿Por qué? Porque Dios amaba a su pueblo, porque Dios cumpliría la palabra que él mismo les había dado desde un principio. Dios pudo haber destruido todo el pueblo porque por su pecado lo merecían. Pero Dios, que es tan bueno, levanta un sacerdote para que ese sacerdote ofrezca sacrificios y ellos sean santificados, para que, para que cumpliendo la ley que el Dios mismo les había dado, ellos puedan andar en obediencia, siguiendo su palabra. Entonces Dios le daba su ley, Dios le daba al sacerdote para que a través del sacerdote ellos fueran limpiados de sus pecados, ¿no? ¿Por qué? Porque los amaba. Entonces, remanentes, el día de hoy, ¿qué debemos comprender? ¿Qué debemos comprender cuando Dios renovó ese pacto nuevamente al pueblo de Israel? ¿Qué debemos entender nosotros? Que así como en un principio Adán y Eva pecaron, en nuestro corazón, desde que cada uno de nosotros hemos nacido remanentes, hemos nacido con este pecado original. Y así como el pueblo de Israel era pecador, era desobediente, era rebelde, remanentes, también algunos de nosotros nos hemos portado así. Incluso nos seguimos portando así, no haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. A veces mentimos, a veces desobedecemos a nuestros padres, no hacemos lo correcto delante de Dios por el pecado original que existe, por esa raíz que todavía queda en nosotros. Pero por eso el día de hoy, Dios nos dice a nosotros que nos acerquemos a Él, que reconozcamos el pecado que tenemos, que a pesar de haber recibido a Jesucristo, seguimos pecando, pero que reconozcamos ese pecado y nos acerquemos a Él, pidámosle perdón, que Él, como un Padre amoroso, está dispuesto a perdonar. ¿Por qué? Porque si antes para el pueblo de Israel le había dado y había designado un sacerdote, ahora para toda la humanidad, para cada uno de ustedes en sus casas, para sus familias, para todo el mundo, Dios ha levantado un sacerdote, pero este sacerdote es perfecto, es para siempre. ¿Y quién es? Es Jesucristo. Jesucristo no vino como un sacerdote del pueblo de Israel, del Antiguo Testamento, que tenía que matar un corderito para ser limpio del pecado. No, él mismo fue un sacrificio vivo delante de Dios. Él murió en la cruz por nosotros. Él sufrió y derramó su sangre por nosotros, por amor a nosotros. Ahí vemos en la imagen, ¿en quién está pensando? ¿Por quiénes murió? Murió por ti, remanente. Murió por mí, por cada uno de nosotros. Y entonces ahora nosotros tenemos que darnos cuenta, tenemos un gran sacerdote que nos limpia del pecado. Y este sacerdote Dios nos lo ha dado para que nosotros podamos
acercarnos a Él, para que podamos obedecer su palabra, para que podamos caminar conforme a lo que Dios quiere. Entonces, tenemos que entender, remanentes, que Dios nos está mostrando cada día, no solo el día de ayer, no solo la semana pasada, no solo la clase pasada, no solo el año pasado, sino cada día, el día de hoy y todos los días, Dios me está mostrando su amor, me está mostrando su misericordia. ¿Por qué? Porque envió a Cristo como mi verdadero profeta, mi verdadero sacerdote y verdadero rey. Entonces tenemos esa gran bendición en nuestra vida que debemos valorarlo. Saber que Dios me está dando su palabra y así como renovó el pacto con el pueblo de Israel, también está renovando su pacto conmigo, me está dando el día de hoy su palabra. Si hasta ayer ya no he cumplido y he desobedecido delante de Dios, ya no debo hacerlo más. El día de hoy te está dando su palabra para que tú puedas escuchar atentamente esta palabra y obedecerla, para que puedas escuchar que Dios te ha dado un gran sacerdote que limpia todos tus pecados y que eres renovado en él cada día, que la obra que él hizo en ti es perfecta, que Dios nos restaura cada día, pero tenemos que permanecer con él, tenemos que leer su palabra, tenemos que seguir aferrados, escuchando sus mensajes, leyendo su palabra, para poder así ser sanados, ser restaurados. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, debemos recordar que Dios el día de hoy, todos los días, está restaurando su pacto con nosotros. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Entonces, tomar esta palabra. No olvidarla, no la olviden, no cierren después su laptop, no apaguen su celular, no cierren su Biblia y nos pongamos a hacer otras cosas, ya olvidando, ¿de qué trató la clase de hoy? Pues, ya no me acuerdo, de ahí veo el video. No, eso no es así, remanentes. Esta palabra tiene que quedar en mi mente, en mi corazón, que Dios me está dando su palabra, está restaurando su pacto en mi vida, y eso nosotros debemos orar a nuestro Dios agradeciendo y valorar la salvación que me ha dado, valorar esa gran obra. Cristo dio su vida por mí en la cruz, Cristo me limpió de mis pecados en la cruz. Entonces yo tengo que vivir como un hijo de Dios que agradece esta palabra. ¿Ok, remanentes? Entonces vamos a orar. Vamos a orar juntos, cierren todos sus ojos, juntemos nuestras manitas y vamos a orar agradeciendo por esta palabra que hemos recibido, ¿ok? Y que Dios está renovando este pacto en nosotros, ¿ok? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día que nos das. Padre Santo, te agradecemos porque así como tú mostrabas tu misericordia con el pueblo de Israel, a pesar de ser un pueblo rebelde y quejón, así también, Señor, tú muestras tu amor con nosotros, a pesar de que somos desobedientes, a pesar que a veces nos olvidamos de tu palabra. Tú nos traes nuevamente hacia ti. Gracias te damos por Cristo como nuestro sacerdote, porque nos has limpiado de todo pecado, que nosotros podamos permanecer cerca a tu palabra todos los días, que podamos permanecer en oración para hacer esos remanentes que tú deseas en el campo, en mi familia, con mis amigos, con mis vecinos, y pueda compartirles este maravilloso evangelio. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.